se encuentran dando respuesta a su actividad de reforzamiento y registrando su asistencia en Forms. Muy buenos días. Favor de registrar su asistencia y contestar su actividad de reforzamiento. El link se encuentra en el chat. En este momento se encuentran registrando su actividad de reforzamiento y registrando su lista de su asistencia en la lista. Por favor, lean muy bien la pregunta. Si dice excepto, es la respuesta que no corresponde.
Los alumnos y alumnas que ya hayan dado respuesta a su actividad de reforzamiento, favor de levantar su manita. Gracias, Ana Lisbeth, Kaili, Enrique, Flor, Ivana. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mantengan su manita levantada. Esperamos a sus compañeros. Un minuto más. Esperamos a Arendi, Brianda, Emanuel, Emiliano, Fátima, José, Lucero, Luis Fernando, Mariana y Miriam. Muy bien, Enrique Marín. Esperamos a sus compañeros. Favor de levantar su manita una vez que hayan dado respuesta a su actividad de reforzamiento. Ahora sí, les voy a compartir mi pantalla para continuar con la clase. ¿Alguien me puede decir si ya ve mi presentación en PowerPoint? Sí, ya se ve. Muy bien. ¿Y si se escucha bien el audio? ¿Mi audio? Sí. Ah, muy bien. Gracias. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar. La clase pasada nos quedamos en los dos subfilas que componen al filum Leucozoa. Uno era el subfilum Eolouca, el otro era el subfilum Neolouca. Y nos quedamos anotando las características que distinguen al subfilum Eolouca del subfilum Neolouca. Anotamos esto. Nuevamente recordamos que el genoma mitocondrial del subfilum Eolouca es más parecido al de las bacterias, por lo que son más basales en la filogenia de los eucariontes. Son ricos en genes, tienen hasta 109 genes exclusivos o únicos. También mencionamos que sus telómeros, que son los extremos de los cromosomas, son de tipo TTAGG, como los de los vertebrados, por lo tanto mencionamos que vinculaban a los ancestros bacterianos con los vertebrados superiores, eran un eslabón entre ambos grupos. Luego mencionamos que los Eolouca tienen la fibra C. También mencionamos que son dulceacuícolas y marinos, aerobios o anaerobios, y que pueden o no presentar la veleta, pero los Eolouca que presentan la veleta, esta se encuentra en el lado dorsal del axonema o cuerpo flagelar. Y también mencionamos que son ancestrales. Luego vimos algunas especies representativas. Este subfilum es muy diverso. Presenta a la especie Jacoba libera, Andalucía incarcerata, Reclinomonas americana e Histiona aroides. También vimos la posición de esa fibra C que tienen en la parte contraria al surco ventral. Aquí, fibra C. Hasta aquí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver las características que distinguen al subfilum Neolouca. El subfilum Neolouca tiene el genoma mitocondrial menos parecido al de las bacterias, es decir,
Como todos los leucozoa son parecidos al de las bacterias, pero este subfilum es menos parecida que el subfilum Eoleuca. Luego, tienen menos genes que Eoleuca, no presentan la fibra C, son aerobios. Todos los representantes de este subfilum presentan la veleta, solo que ésta se encuentra en el lado ventral del axonema, no dorsal como Eoleuca. Lado ventral del axonema. La especie representativa es Malaguimonas jacobiformis, es la especie, el organismo que hemos estado viendo en las fotografías en características generales del filum Leucozoa. Y obviamente el subfilum Neoleuca es menos diverso que el subfilum Eoleuca. Entonces podemos ver que figura la especie Malaguimonas jacobiformis. Les damos tiempo para anotar. Me dicen en cuanto estén listos, por favor. ¿Listos? Todavía no. Ok. Espera, maestra. Claro que sí, los esperamos. Muy bien, ¿podemos continuar? Sí. Muy bien, gracias. Y bueno, antes de cerrar este filum Leucozoa con sus dos subfila, les comento que como se alimentan de bacterias, tienen un importante surco ventral, entonces también tienen un rol en las cadenas tróficas como consumidores de bacterias, es decir, reguladores de estas poblaciones y también, por lo tanto, reguladores de los descomponedores. Bien, esa es su importancia ecológica. Ya habíamos visto su importancia evolutiva, pero también tienen importancia ecológica como reguladores de las poblaciones bacterianas. Ahora sí, continuamos. Ahora, la finalidad o el objetivo es analizar esas características que distinguen al segundo filum excavata del subreino Eozoa, que es metamonada. Nos ubicamos en esta propuesta de Cavalier Smith
en el 2013, aquí les coloqué una flechita de color rojo para denotar al segundo filum excavata, que es metamonada. Entonces podemos ver que dice aquí vein ventral, quiere decir que puede presentar veleta, pero no presenta una sola veleta, puede presentar múltiples veletas, ya que tiene múltiples flagelos. Y luego vemos que dice anaerobios. En cuanto a esta característica va su diagnosis, que veremos más adelante. Aquí donde dice anaerobios, metamonada. Y lo demás ya lo habíamos colocado, era la diagnosis del subreino Eozoa. Solo nos estamos ubicando filogenéticamente. Ahora sí, vamos a ver entonces esa sistemática del subreino Eozoa. Ruggiero y colaboradores en el 2015, recuerden, subdividió al subreino Eozoa en dos infrarreinos. El infrarreino Eglenozoa, ya lo vimos, por eso está en carita sonriente. Y vamos con el infrarreino excavata. Ya vimos al filum ancestral Leucozoa, está con carita sonriente. Y el día de hoy vamos a ver al filum metamonada. Terminamos con el filum Percolozoa y ya se aplicará su segundo examen parcial. Bien, ahora, en cuanto a la clasificación taxonómica de Ruggiero en el 2015, menciona que el filum metamonada se encuentra en el superreino eucariota, en el reino protozoa, en el subreino eozoa y en el infrarreino excavata. Luego vemos cómo ha cambiado su filogenia y vemos el artículo de Ad en el 2012, lo ubica en el clado excavata y luego en el clado metamonada. Aquí lo coloco con la flecha azul. Luego Cavalier-Smith en el 2012 también lo agrupa dentro de los excavata como grupo ancestral junto con Eugenozoa de todos los eucariontes. Luego, Ad y colaboradores en el 2019 eleva este clado y vemos que ya tiene su propio clado, es el clado metamonada. Esto quiere decir que los metamonadas son un grupo bien definido y por lo tanto es monofilético, es decir, incluye al ancestro y a todos sus descendientes. Actualmente está bien definido, repito, y es un grupo monofilético, metamonada. Bien, les damos tiempo de que realicen su apunte y me avisan en cuanto estén listos, por favor. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda aquí en cuanto a la clasificación taxonómica o a la filogenia? ¿Nadie? Bueno, entonces les damos tiempo para que anoten su apunte. Recuerden, es un clado para Cavalier-Smith, es un clado metamonada y para Ad y colaboradores en el 2019, metamonada también constituye un clado. Es monofilético. Bien, continuamos. Sí. Muy bien, gracias. Aquí entonces ya nos ubicamos taxonómicamente y filogenéticamente. ¿Por qué es importante conocer al filum metamonada? Porque incluye especies tanto de vida libre, que son reguladores de las poblaciones bacterianas,
Como especies de importancia médica veterinaria, el día de hoy vamos a conocer a Giardia lamblia, el protozoo quizá más carismático porque parece que tiene una carita con unos lentes, con una sonrisa, pero vamos a ver qué son cada una de estas estructuras. Pero es el protozoo más simpático por esta apariencia. Es Giardia lamblia, tiene importancia médica veterinaria, es el agente causal de la giardiasis. Luego vamos a conocer a un protozoo que también es flagelado. Recuerden que la mayoría de los eozoa tienen este modo de locomoción. Luego vemos que tiene su membrana ondulante y es Tricomona vaginalis y tiene importancia médica ya que causa la tricomoniasis. ¿Alguien tiene idea de dónde habita esta especie de protozoo por el nombre científico? Nombre científico es La Tricomona. vagina, ¿no? Exactamente, habita en la vagina de la mujer, pero también puede ser adquirida por el hombre vía las relaciones sexuales. Y vamos a ver a esta especie que causa una enfermedad de transmisión sexual. Luego vamos a ver, ¿sí te escucho? ¿A la garia también se le conoce como tenia o son diferentes parásitos? ¿A cuál, perdón? Giardia. Giardia, no, son totalmente diferentes. Sí, la tenia la ven Ok, en el reino animalia. Muy bien. ok, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Muy bien. Entonces vamos a conocer a esta especie que se transmite vía relaciones sexuales, Trichomonas vaginalis. Y también vamos a conocer una especie que tiene muchísimos flagelos, miles de flagelos, y que habita en el intestino de las termitas. Se llama Triconinfa, el género. Y bueno, vamos a ver que tiene importancia ecológica, ya que me recuerdan de qué se alimentan las termitas. ¿De madera? De madera, exactamente. Y nosotros y las termitas no pueden degradar la madera o la celulosa por sí solos, necesitan ayuda. Por lo tanto, estos organismos son los que degradan la madera y todas las termitas los tienen. Esta es una asociación simbiótica mutualista. Entonces tienen importancia ecológica ya que son simbiontes en intestino de termitas. Esta es la razón por la que el biólogo debe de conocer a este filum, ya que estos organismos se encuentran presentes en muchos animales. Ya vimos que como en las termitas y en los rumiantes tienen funciones vitales, sin estos morirían. Y bueno, también vemos el riesgo de contraer una de estas especies por relaciones sexuales o bien por alimentos contaminados, como la Giardia lamblia. Continuamos. Vamos a ver que el filum Metamonada, perdón, ¿puedo continuar? Profa, tengo una pregunta. ¿Te escucho? ¿Cómo lo adquieren las termitas? O sea, ¿cómo le explico? ¿Cuando son bebés? Sí, se heredan sus simbiontes, los heredan. Ah, ok, gracias. Profesora, pero también hay otro como de, bueno, hay otro vector que son las pulgas, porque las pulgas pican, igualan un montón de parásitos y cuando pican a otro perro les llevan todos esos parásitos. Sí, muy bien. De otras especies sí, ese es el mecanismo de transmisión. En este, como es en las termitas, sí las heredan. Muy bien, también se pueden adquirir, como dice su compañera, era Mariana. ¿Es Mariana? Muy bien, también las adquieren, en este caso, vía la alimentación. Muy bien, continuamos. Estos organismos metamonada presentan ese surco de alimentación excavado como característica
que los define como excavata. Sin embargo, como muchos de ellos se han adaptado a vivir dentro de un hospedero, ya sea como comensales o bien como parásitos, entonces muchos de ellos han perdido este surco de alimentación de manera secundaria, ya que no los necesitan. Los parásitos se alimentan vía la permeabilidad de la membrana plasmática por ósmosis. Entonces, los parásitos principalmente han perdido el surco de alimentación, pero el ancestro siempre lo ha tenido, por eso pertenecen al infrarreino excavata. Esto ya lo teníamos. Ahora sí, vamos a ver las características del filum Metamonada. Esas características que distinguen a este filum de otros. En primer lugar recuerden, son anaerobios y tienen organelos mitocondriales con este tipo de biología. Por lo tanto, no son respiratorios y ya vimos por qué, porque se han adaptado a vivir dentro de animales como parásitos o comensales. Entonces, vamos a ver que el ancestro de los eucariontes tenía mitocondrias y luego perdió ciertas capacidades y se transformaron en hidrogenosomas o mitosomas en muchos parásitos. ¿Qué características perdieron esas mitocondrias ancestrales? Perdieron la capacidad de respirar y perdieron el genoma mitocondrial y se transformaron en hidrogenosomas y mitosomas. Por lo tanto, los hidrogenosomas y mitosomas se definen como vestigios mitocondriales. Vestigios mitocondriales. Vestigios mitocondriales que pueden carecer, más bien que carecen, vean, aquí en este cuadrito les puse un cuadro, es un cuadro comparativo para que nos demos cuenta qué características comparten con las mitocondrias ancestrales y cuáles no se presentan. Todos estos tres tipos de organelos, lo que son hidrogenosomas, mitosomas y mitocondrias, tienen doble membrana, que es la bicapa lipídica, todos lo tienen. Todos sintetizan hierro a azufre, aquí está, mitocondria, hidrogenosoma y mitosoma. En cuanto a la producción de ATP, los únicos que no tienen esta capacidad de producir ATP son los mitosomas. Vemos que hidrogenosomas y mitocondrias sí producen ATP. Y luego vemos crestas mitocondriales, solamente la mitocondria los presenta, ya que hidrogenosomas y mitosomas son lisos. Aquí se ve en el dibujito, son sacos lisos. Y luego vemos en cuanto al material genético, tanto hidrogenosomas como mitosomas lo han perdido, solamente está presente en la mitocondria. Entonces, como biólogo, siempre es importante saber cuando veamos un organelo que es hidrogenosoma o mitosoma, son vestigios mitocondriales. Bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Podemos continuar? Sí. Muy bien. Entonces ya conocemos el origen de los hidrogenosomas y mitosomas, los definimos bien como vestigios mitocondriales. Continuamos con la segunda característica diagnóstica de todo el filum Metamonada, es que presentan 4 cuerpos basales por cinétida, al menos ancestralmente, 4 cuerpos basales por cinétida que se modifican secundariamente en varias especies, es decir, podemos encontrar 4 cuerpos basales en algunas especies, 3 cuerpos basales en otras especies, 2 cuerpos basales y miles de cuerpos basales en algunas especies. Entonces vamos a definir una cinétida porque la diagnosis dice que hay 4 cuerpos basales por cinétida, al menos ancestralmente. Una cinétida es la unión de los cuerpos basales más sus raíces. Esto ya lo vimos en los grupos anteriores.
pudimos darnos cuenta que esos flagelos están en un cuerpo flagelar, un aparato flagelar asociado a un citoesqueleto. Entonces aquí podemos ver el citoesqueleto asociado al aparato flagelar de Carpediemonas membranifera, y podemos ver que tienen también todo ese soporte, porque imagínense tener que dar soporte a cientos de flagelos. Este filum, recuerden, en primer lugar se diferencia de otros en que es el que tiene más flagelos. Por lo tanto, deben de tener un citoesqueleto asociado al aparato flagelar muy bien desarrollado, con sus fibras, con sus raíces flagelares y sus cuerpos basales. Solo que como este grupo, este filum está muy bien definido, entonces la diagnosis es 4 cuerpos basales por cinétida, al menos ancestralmente, que se modifican secundariamente en varias especies. En este caso, en la figura A, observamos 4 cuerpos basales en Ichanonectes telescopus. También observamos 3 cuerpos basales en Carpediemonas membranifera y observamos 2 cuerpos basales por cinétida en Dysnectes brevis. Y luego vimos a detalle el citoesqueleto asociado al aparato flagelar de Carpediemonas membranifera. Y en la figura C podemos ver cómo estos flagelos están agrupados. Vean, cuerpo basal 1, cuerpo basal 2, cuerpo basal 3. En este caso tiene 3 flagelos porque hay 3 cuerpos basales esta especie. Entonces recuerden, en el laboratorio la primera manera de saber si estoy observando un organismo metamonada es viendo el número de flagelos. Les damos tiempo de que hagan su apunte y si tienen dudas me dicen, por favor. ¿Ya están listos? Sí. Muy bien, gracias. Entonces son dos características diagnósticas o que definen al filum metamonada. Ya vimos los hidrogenosomas o mitosomas, ya que son anaerobios, y 4 cuerpos basales por cinétida, al menos ancestralmente, que se modifican secundariamente en varias especies. Ahora vamos a ver las características generales del filum metamonada. Este filum incluye aproximadamente 708 especies. Todos son flagelados y pueden tener de un flagelo o un cuerpo basal a cientos de flagelos con sus cientos de cuerpos basales. Son heterótrofos, por lo tanto no vamos a ver color en estos organismos. No hay cloroplastos, son incoloros. Miden de 5 a 135 micras. Los flagelos están asociados al núcleo formando un cariomastigonte. Recuerden que esto es una característica general, ya que los cariomastigontes también se presentaban en otros fila, como las amebas conosas. Por eso está como característica general. Flagelos asociados al núcleo, formando un cariomastigonte. ¿Alguien me recuerda para qué sirve el cariomastigonte? ¿Para qué sirve que estén fusionados los flagelos con el núcleo? Para la división celular. Muy bien, para la división celular, ya que se requiere de microtúbulos. Muy bien, excelente.
Y luego vamos a ver que tienen diferentes especializaciones del citoesqueleto. Esta última es una característica general, pero que puede ser diagnóstica a nivel de género, dependiendo desde el punto de vista que estemos trabajando. ¿Por qué? Van a surgir en este filum ciertas estructuras que son agrupaciones de microtúbulos que van a definir a cada una de las especies o a cada uno de los géneros. ¿Cuáles son estas diferentes especializaciones del citoesqueleto? Vean, este es Giardia lamblia, un metamonada, el metamonada quizá más conocido, y tiene unas estructuras que parecen unos lentes que son discos succionadores o discos suctores que están rodeando a los núcleos, a cada núcleo. Esto que parecen ojitos, pues realmente es el núcleo y su nucleolo. Entonces vemos un disco succionador que es un arreglo microtubular que va a permitir que esta especie se fije a nuestro intestino, a nuestras células, y va a evitar ser arrastrada por la peristalsis propia del intestino. Entonces, este es un arreglo microtubular que define, por ejemplo, a Giardia. Otro arreglo microtubular es esta que parece una sonrisa, que realmente es un cuerpo parabasal, es un arreglo microtubular que es un vestigio de Golgi, un aparato de Golgi. Luego vemos el axostilo que parece una varilla que va a dar soporte a la célula, que va a fungir como citoesqueleto primario. Entonces podemos ver que este axostilo, este cuerpo parabasal y este disco succionador, entre los tres, definen al género Giardia, a la especie Giardia lamblia. Y por eso les decía que estas diferentes especializaciones del citoesqueleto son una característica general, pero que si ya la vemos en cada especie, la van a definir. Muy bien, ya anotaron las características generales. Recuerden que estos esquemas yo se los voy a proporcionar, no se preocupen en dibujar. Maestra, ¿Sí te escucho? ¿podría repetir por favor lo que es el disco succionador? Sí, el disco, todos estos son arreglos microtubulares y el disco succionador sirve para adherirse al epitelio intestinal de esta especie. Gracias. A ti por la pregunta. Profa, ¿para qué el cuerpo parabasal? El cuerpo parabasal es un vestigio del aparato de Golgi. Entonces es para la selección de moléculas, de vesículas. Gracias. A ti por la pregunta. Muy bien, están anotando su apunte. ¿Ya están listos para pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Muy bien. Continuamos. Perdón, antes de pasar a la siguiente diapositiva, el cuerpo parabasal se define como homólogo, es un organelo, más bien es una estructura homóloga al aparato de Golgi. Homóloga entonces quiere decir que tiene el mismo origen, ¿sí? Y misma función. En este caso, este cuerpo parabasal tiene el mismo origen y misma función que el aparato de Golgi, que es seleccionar vesículas. Continuamos. La séptima característica general del filum Metamonada es que estos organismos pueden ser de vida libre y los de vida libre se alimentan de bacterias, son bacterívoros.
También pueden ser comensales, como la especie que yo les comentaba que está en las termitas, Reticulitermis sp. Y esta especie, este género es triconinfa, que habita en el intestino de esta termita y es el que degrada la celulosa. Y este es un ejemplo de mutualismo, más, ambos se benefician. Y también pueden ser parásitos como la Giardia lamblia y la Trichomonas vaginalis, y en este caso son osmótrofos. Bien, entonces recuerden, todas las termitas tienen estos simbiontes porque todas necesitan degradar la celulosa. Y es una asociación mutualista porque la termita le brinda caza al flagelado y el flagelado hace el trabajo de degradar la celulosa. Este es un ejemplo de mutualismo más, apoyo mutuo. Entonces, el hospedero no le causa ningún daño a la termita. No, cuando es mutualismo, no hay Ok. ningún daño. Muy bien, gracias por la pregunta. Y vemos aquí en la fotografía múltiples flagelos. Tienen cientos de flagelos estos organismos del género Triconinfa. ¿Continuamos? Sí, profe. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ver esa taxonomía del filum Metamonada. La vamos a ver muy simplificada, ya que nos vamos a enfocar en esas 3 especies que son de importancia ecológica y parasitológica. Entonces vemos que el filum Metamonada comprende 5 clases: la clase Anaeromonada, Carpomonada, Eofaringea, Tricomonada y Triconinfe. Y de estas, ¿Cambió de diapositiva? sí, cambié, ¿no se ve? Ah, es que hasta apenas se cambió. Ah, ok, muy bien, gracias. Otra vez. Muy bien, entonces les comentaba que vamos a ver la taxonomía muy simplificada con énfasis en esas 3 especies de las que les di su importancia al principio de la presentación. Vamos a ver que el filum Metamonada se encuentra dividido en 5 clases: la clase Anaeromonada, la clase Carpomonada, la clase Eofaringe, la clase Tricomonada y la clase Triconinfe. Las 3 especies que veremos en nuestro curso de protistas son estas 3 últimas: la clase Eofaringe, con el orden Diplomonadida, donde se encuentra la especie Giardia lamblia. De la clase Tricomonada vamos a ver al orden Tricomonadida, donde se encuentra la especie Trichomonas vaginalis. Y en la clase Triconinfa vamos a ver al orden Triconínfida, donde se encuentra la comensal Triconinfa sp. o mutualista. Mutualista porque hay mutuo apoyo de ambas especies. Comensal porque no causa daño a su hospedero. Obviamente, los organismos de vida libre se encuentran en la clase Anaeromonada, Carpomonada, y las otras especies de vida libre se encuentran en cualquiera de las 3 especies restantes, 3 clases restantes. Hasta aquí están anotando, me avisan cuando terminen, por favor.
Entonces, si yo les pregunto, ¿son las clases del filum Metamonada excepto la siguiente? Y yo les coloco clase eofaringe, clase tricomonada, clase anaeromonada y les coloco clase euglenoida, euglenozoa, ¿cuál van a tachar? Euglenoida o euglenozoa es la última clase, ¿cuál van a tachar? ¿Cuál van a seleccionar? Euglenozoa. Sí, porque es un filum y nada que ver con metamonada. Euglenoida es un subfilum, nada que ver con metamonada. Entonces, por favor, lean muy bien la pregunta porque en eso se equivocan. Son las clases del filum metamonada, excepto la siguiente. Hay que ver cuál no corresponde. Muy bien. Gracias por tu participación. ¿Continuamos? No, espere. Muy bien. Bien, ¿listos? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver la diagnosis de la clase eofaringe porque aquí está Giardia lamblia y el orden Diplomonadida. Primero vamos a ver qué características definen a la clase eofaringe. Eofaringe suena como a faringe, entonces tiene algo que ver. La diagnosis dice, surco de alimentación ventral convertido en un tubo citofaringio. Entonces los organismos de esta clase pierden ese surco de alimentación ventral ya que se convierte en un tubo citofaringio. La función pues para la alimentación. Luego, las especies parásitas pierden el surco ventral secundariamente y muchas de ellas también pierden el tubo citofaringio. Depende de su dependencia, bueno, más bien depende de su relación con el hospedero. Si es muy marcada, no requieren ni surco de alimentación ni citofaringe. Vamos a encontrar algunos con un tubo citofaringio y otras sin tubo citofaringio. Luego, la segunda característica que define a la clase eofaringe es el aparato de Golgi ancestralmente presente, pero existe una pérdida secundaria en el trofozoito. Y vamos a encontrar especies que de plano no presentan aparato de Golgi y otras especies que presentan una estructura homóloga como el cuerpo parabasal. Y aquí nos ubicamos, filum metamonada, clase eofaringe, orden Diplomonadida. Ya vimos las características diagnósticas de la clase eofaringe y enseguida vamos a ver las diagnósticas del orden Diplomonadida. ¿Continuamos? No, permítame un momento. Claro que sí.
Recuerden que los esquemas yo se los voy a proporcionar. Solo están de apoyo en las diapositivas en este momento. ¿Continuamos? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Ahora, antes de pasar a las diagnósticas del orden diplomonádida, vamos a ver las características generales de la clase eofaringe. Estos organismos son flagelados con dos flagelos o múltiplos de dos. Como podemos ver aquí, la Giardia lamblia tiene 8 flagelos, por eso es múltiplos de 2, aunque hay especies que tienen 2 flagelos. Pueden tener 1 o 2 núcleos, vemos aquí 2 núcleos en Giardia lamblia. Pueden ser de vida libre, comensales y parásitas. Nosotros vamos a ver especialmente esta especie, ya que debemos de evitar infecciones en nuestro país, en nuestra localidad, en nuestro hogar. Entonces es muy importante como biólogos tener este conocimiento y difundirlo, aunque sea de manera local. Luego tenemos que son de vida libre, comensales o parásitas, y el quiste está presente en algunas especies. Entonces estas son las características generales de la clase eofaringe, donde está Giardia lamblia. Giardia lamblia, por supuesto, presenta quiste, ya que tiene un ciclo de vida donde requiere salir del hospedero y luego infectarnos. ¿Listos para pasar a la siguiente diapositiva? Muy bien. Ahora queremos conocer las características que definen al orden diplomonádida, donde está Giardia. Ya conocimos por qué está en la clase eofaringe. Y ahora sí, ¿por qué pertenece al orden diplomonádida? Para que recuerden, diplo significa doble. Doble algo. Vamos a ver, diagnosis. Componentes celulares duplicados, es decir, que tiene, por ejemplo, 2 núcleos, uno a cada lado, y aquí observamos 4 flagelos, 4 a cada lado, etcétera. Vamos a ver. Tienen un par de cinétidas. Recuerden que era cinétida, un cuerpo basal más sus raíces flagelares. Estos tienen un par de cinétidas, cada una con 4 cuerpos basales, porque hay 4 flagelos en el lado derecho y en el lado izquierdo de la célula. Esa es la primer característica. Luego, tienen 8 flagelos, ya vimos 4 del lado derecho. 1, 2, 3. Y el ventral 4 y 4 del lado izquierdo. 1, 2, 3 y 4. 8 flagelos en total. Tienen 2 núcleos, uno del lado derecho de la célula y otro del lado izquierdo. Y tienen 2 discos succionadores, uno que rodea al núcleo derecho y otro que rodea al núcleo izquierdo. Por eso es diplomonádida, porque tiene componentes celulares duplicados. Ahora, en la literatura van a encontrar sinónimos de los discos succionadores. Les comento que pueden encontrarlo como discos suctores o bien discos ventrales. Estos 3 son correctos. Funcionan para lo mismo, es lo mismo, solo que han recibido diferentes nombres: discos succionadores o discos suctores o discos ventrales.
Entonces ya sabemos por qué Giardia lamblia pertenece a la clase Eofaringe y al orden Diplomonárida. Y en su esquema van a señalar lo siguiente: núcleo más exterior, nucleolo o cariosoma. Vean, también este es un sinónimo que ha recibido el nucleolo, el cariosoma. Es lo mismo, solo son sinónimos del nombre de la estructura, cariosoma, rodeados por su disco succionador o disco suctor o disco ventral. Luego van a señalar los flagelos. Vean, hay un nombre específico para cada flagelo, para cada par flagelar, dependiendo de su localización. Los flagelos que están más arriba se llaman flagelos anteriores, es un par, y en la literatura también lo pueden encontrar como flagelos anterolaterales, porque son anteriores y son laterales. Aquí está, un par. Luego vamos a encontrar a los flagelos posteriores, que son estos dos que salen de la parte posterior del núcleo. Flagelos posteriores, en la literatura también los van a encontrar como posterolaterales, por su posición posterior y lateral. Luego vemos el par ventral, los flagelos ventrales que salen del axostilo, en la parte media. Y luego vemos los flagelos más posteriores, que son flagelos caudales, porque están en la parte caudal de la célula. Estos son los 4 pares flagelares: anteriores o anterolaterales, posteriores o posterolaterales, los ventrales y los caudales. Esto es lo que van a señalar en sus esquemas. Luego vemos los cuerpos parabasales, ya vimos que son homólogos al aparato de Golgi. Aquí están en la parte media, que parece una sonrisa. Y luego vemos, pues ya sería la película que da forma a la célula, el citoplasma y los gránulos de reserva. Esto lo van a señalar en sus esquemas. Continuamos. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Muy bien, gracias. Ahora, continuamos con las características generales y morfología del orden Diplomonárida. Ya vimos su diagnosis, que está muy sencilla. Ahora vamos a ver las características generales. Incluye especies de vida libre como Heteromita globosa, la cual se encuentra en agua sucia, agua estancada. La mayoría de los Diplomonáridas son parásitos y la especie mejor conocida es Giardia lamblia. Hay 2 formas morfológicas: el trofozoito, que es la fase activa, la que se desplaza, la que se alimenta, y la fase de resistencia, que es el quiste. Luego tenemos que presentan varias fibras no microtubulares que dan soporte a los núcleos. Núcleo. Muy bien. Estos esquemas también los van a tener, entonces vamos a ver qué nos falta señalar. Miren, nos falta señalar los cuerpos basales de los que salen los 4 flagelos derechos y 4 flagelos izquierdos, 8 en total. Entonces aquí en la parte anterior debe haber 8 cuerpos basales, solo que en este esquema solo hay 6. Faltan 2, serían 8 cuerpos basales, de las que salen los 8 flagelos. Luego vemos los discos ventrales. Vean, en este esquema los mencionan como discos ventrales, también son discos suctores o discos succionadores, es correcto. Luego vemos los cuerpos medianos o cuerpos ventrales, que ya los vimos. En el otro esquema era cuerpo parabasal, es lo mismo, han recibido múltiples nombres, pero es lo mismo. Luego vemos el axostilo, que recordamos que da soporte a la célula, es central, axostilo.
Aquí lo señalamos. Luego vemos los flagelos. Aquí están los anterolaterales o anteriores, los posteriores o posterolaterales, los ventrales y los caudales. El núcleo más exterior y el nucleolo al interior. Luego vemos el quiste. Aquí lo que cambia, recuerden, el quiste es el trofozoito, solo que secreta una pared quística. Entonces vemos la pared quística exterior. Luego vemos el núcleo y nucleolo. Aquí vemos, por ejemplo, que este quiste es tetranucleado. Recuerden que hay división por fisión binaria. Entonces, por eso se observan aquí 4 núcleos, núcleo y nucleolo. Y este obviamente es el núcleo, el quiste maduro con sus 4 núcleos. Luego vemos sus cuerpos medianos o cuerpos parabasales. Y luego vemos los restos de flagelos, porque el quiste ya no lo requiere, entonces se convierten en flagelos nada más ahí como infuncionales y se les conoce como restos de flagelos. Esto es lo que van a señalar. Luego vemos que el trofozoito mide de 9 a 21 micras, sí se observa en el microscopio óptico, pero muy pequeñito. Y el quiste mide de 6 a 7 micras. Profe, ¿Sí? ¿Te escuchó? ¿el axostilo son dos? No, recuerden que estos son arreglos microtubulares diferentes a los flagelos. Los cuerpos medianos son arreglos microtubulares, son homólogos al Golgi. El axostilo es un arreglo microtubular que da soporte a la célula. Y los discos ventrales, ¿sí? Son arreglos microtubulares con diferentes funciones. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, estos esquemas también los van a tener en sus, yo se los voy a proporcionar en su manual de esquemas. Continuamos. Vean, aquí hay unas microfotografías de Giardia lamblia. Perdón, ¿sí podemos continuar? Sí, profe. Muy bien. Vemos unas microfotografías de Giardia lamblia. Recuerden que esto es en microscopía electrónica, el B, y el A es en interferencia. Entonces vemos que se observan muy bien sus núcleos. Aquí hay 2 y luego sus discos succionadores o discos ventrales. Luego observamos sus cuerpos basales aquí como en la parte frontal de la célula. Y luego observamos sus flagelos. Aquí se ven los anterolaterales, los posterolaterales, los caudales poco se ven y los ventrales. Luego observamos el disco suctor o succionador en microscopía electrónica. Vean que se ve bien desarrollado y precisamente por esta característica ultraestructural nos causa daño a nosotros como hospederos porque pareciera que no es muy rígido, pero vean en ultraestructura ya tiene una forma firme y entonces sí causa un daño en las mucosas por este disco suctor. También observamos los flagelos aquí a mayor detalle. La película que da forma a la célula y la forma de perita. Es como una pera. Esa es la forma piriforme del trofozoito. ¿Dudas? ¿No? Continuamos. Vamos a conocer el ciclo de vida de Giardia lamblia porque ya vimos que nos causa la giardiasis y vamos a ver qué es eso de giardiasis. Bien, en el ciclo de vida vemos una fresa sucia y vemos unos taquitos en la calle, un señor agarrando los taquitos y toda la comida con las manos y vamos a ver también fruta, agua, y vamos a ver a un humano con su aparato digestivo. Entonces vamos a explicar el ciclo de vida.
Vamos a comenzar con lo que es expulsado de un hospedero infectado, que sería cuando expulsa la materia fecal, al mismo tiempo defeca los quistes y trofozoitos de Giardia lamblia. Vamos a empezar con un hospedero infectado. Entonces, en la materia fecal vamos a encontrar tanto quistes como trofozoitos, pero los quistes son los infecciosos, porque tienen esta pared quística. Luego, estos quistes pueden contaminar la comida. ¿Cómo puede llegar materia fecal a las frutas, por ejemplo, a las fresas, a las manzanas, a las peras? Pues con el riego de estos cultivos con aguas negras. Recuerden que las aguas negras son aprovechadas por muchos agricultores para tener este recurso de manera abundante y gratuita. Entonces, con aguas negras y entonces esta fruta está llena de materia fecal, solo que muchas veces ya no la vemos porque se seca, porque se transporta y va perdiendo esto, pero así se vería una fresa realmente llena de materia fecal, solo que como se va limpiando en el transcurso, pues ya no vemos las partículas a mayor detalle, pero nosotros cuando la consumimos en el mercado, pues estamos consumiendo restos de materia fecal microscópica. Entonces, vean, esta es una vía. Otra vía en la que la materia fecal puede llegar a nuestra comida es por medio de una persona, un taquero que como pueden ver está en la calle y a dónde va al baño, pues a donde puede. Y si tiene diarrea, pues ya no se limpió bien y entonces vean cómo está agarrando la comida con las manos. Entonces nos va a infectar por esta vía. La materia fecal va a contaminar los alimentos por falta de higiene en muchos taqueros. Y la otra es por medio de fomites contaminados con quistes infectados, esto es con los juguetes de los niños que están en constante contacto con la tierra, con el suelo, y como muchos animales también están infectados por giardiasis, en sus heces están los quistes y por tanto llegan a los fomites. Entonces vemos que cualquiera que sea la vía o el agua contaminada, por ejemplo, el agua que no está bien desinfectada también tiene restos de materia fecal, ya sea de animales o del humano. Entonces vamos a adquirir quistes resistentes, vamos a ingerirlos cualquiera de las vías que ya les planteé. Luego van a pasar los quistes al tracto digestivo, boca, faringe, esófago, estómago. En el estómago se va a reblandecer la pared quística. Vamos al punto número 3, aquí. Se reblandece, esto es en el estómago, acá en verdecito. Entonces, la pared quística se reblandece con los ácidos gástricos del estómago y entonces va a salir, se va a romper la pared quística y va a salir el trofozoito. El trofozoito en un principio es tetranucleado porque acuérdense que el quiste maduro tiene 4 núcleos. Entonces sale un trofozoito con 4 núcleos, solo que después se parte en 2, se divide y entonces tenemos 2 trofozoitos binucleados. Aquí, vamos en el 3. Luego el trofozoito binucleado se va a ser arrastrado al intestino y ahí se va a reproducir de manera asexual vía la fisión binaria que ya todos no sabemos. Entonces aquí en el intestino ocurre la fisión binaria. De tener un quiste ya tenemos cientos de quistes en horas, en días o miles de trofozoitos. Luego, de trofozoitos porque son los que se dividen por fisión binaria. Luego el trofozoito sigue siendo arrastrado a la parte posterior que es al colon del hospedero, del intestino. Y entonces, conforme va siendo arrastrado a la parte posterior o al colon, se vuelve a enquistar preparándose para salir por las heces y el ciclo de vida se repite. ¿Dudas? Está muy sencillo el ciclo, la fisión binaria que ya todos no sabemos. ¿Dudas? ¿Puede repetir de cuando pasa de trinucleado a binucleado, por favor? Sí.
En principio recuerden que los quistes son maduros, son tetranucleados o con 4 núcleos, entonces cuando llegan al estómago se reblandece su pared quística y sale un trofozoito con 4 núcleos o tetranucleado y luego este se parte en dos solamente, se divide en 2 células y entonces tenemos 2 trofozoitos binucleados y estos luego se dividen por fisión binaria. ¿Sí? Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Muy bien, ¿hasta aquí más dudas? Yo, maestra. Sí, Ay. te escucho. ¿Las escucho? Bueno, ¿por qué tienden a reproducirse en el intestino delgado? Bueno, siento que es un factor que como que repiten varias. Sí, ahí encuentran las condiciones adecuadas de pH. Por ejemplo, en el estómago no se reproducen porque es muy ácido el ambiente microhábitat. Entonces tienen que ir a un ambiente menos ácido que es el intestino. Y les lleva bastante tiempo en pasar del intestino delgado al intestino grueso, por lo tanto aprovechan la primera parte del intestino, que es el delgado, para reproducirse. Y ya conforme van pasando al intestino grueso, ya nada más se preparan para salir, es decir, se empiezan a enquistar. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Quién más tiene dudas? Había otra chica. Yo. Sí, te escucho. Primera era, ¿qué ocasiona este trofozoito dentro de nosotros? Y la segunda es Ay, mejor primero dígame esa y ahorita me acuerdo. Sí, vean, la patogenia es la absorción deficiente de nutrientes por el daño provocado por el disco suctor. Entonces ya veíamos la morfología del disco suctor y vemos que se ancla firmemente a las células, entonces hay una lesión causada por este disco y una irritación que provoca una reacción inflamatoria. Entonces vean este niñito como ya le duele bastante el intestino, el abdomen, y vean esta persona toda inflamada. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti. Y De la otra, pero si me acuerdo le pregunto. muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Este ciclo obviamente viene del examen. ¿Nadie? Bien. ¿Ustedes piensan que alguna vez han adquirido yardiasis? Aunque no se hayan hecho un estudio, ¿sí? Ojalá y no. ¿Pero crees que en tu vida alguna vez hayas adquirido yardiasis? A lo mejor una vez que me internaron, pero no me dijeron qué era. Solo me dijeron que era una infección muy fuerte. Exactamente, no te dicen, solo te dan un medicamento de amplio espectro. Es la ventaja que tiene la yardiasis, que se puede curar, se puede tratar, no pasa a mayores. Entonces, te dan un medicamento de amplio espectro y como no te dicen que es yardiasis, está subestimada la infección en México. Continuamos. ¿Existe alguna ameba que cause vómitos cuando sea parásito en el intestino o algo así? Sí, la mayoría de los parásitos causan este síntoma que sería, más bien signo porque se ve, sería el vómito es un signo, entonces muchos parásitos te causan el vómito, entonces es una manifestación general. Así es que luego cuando te pasa algo así nunca te dicen que te infectó. Exactamente, por eso está subestimada la prevalencia de este parásito en México. Pero sí debe ser importante porque ¿quién no ha comido taquitos en la calle? ¿Quién no ha tomado agua alguna vez en campo de dudosa procedencia? Entonces, hay que evitar todos estos riesgos, pero seguramente a lo largo de nuestra vida sí hemos adquirido algún parásito como Giardia lamblia. Continuamos. En cuanto a la importancia, ya vimos la enfermedad. Como la produce Giardia lamblia, se le dio el nombre de giardiasis. La transmisión ya vimos por vía oral mediante la ingesta de alimentos y bebidas contaminadas con quistes, ya lo vimos en ciclo de vida.
En cuanto a la distribución, ¿es mundial o es cosmopolita? Depende mucho del nivel educativo de las personas, es decir, si tú no tienes este conocimiento, pues entonces, ¿cómo vas a evitarlo? Depende de las condiciones sanitarias, es decir, que tengas un baño o si tienes letrina, pues las condiciones sanitarias van a permitir que te infectes o no. Las condiciones climatológicas también, en temporadas de lluvias, en climas cálidos, las condiciones favorecen la proliferación de la infección y es más frecuente en niños menores de 5 años, ya que por sus hábitos de jugar en la con la tierra, entonces pueden ser más propensos a infectarse, o también por sus hábitos de darle beso a los animalitos y no lavarse las manos, etcétera. En cuanto a la Profesora, patología, ¿sí te escuchó? entonces podría decirse que, por ejemplo, los mercados, como no sé, el de la terminal, donde la mayoría de las personas son familias que llevan a sus hijos y no tienen, pues, baños propios y luego muchas veces se ve que hacen en la calle, ¿podría decirse que esos puntos son vectores para transmisión de la enfermedad hacia la ciudad? Claro que sí, porque ahí pueden coexistir diferentes personas, unas infectadas y otras no infectadas, y entonces el nivel, la transmisión es más alta. Muy bien, gracias por la pregunta. En cuanto a la patogenia, ¿sí? ¿Me preguntabas? Perdón, ¿quién me preguntó? Sobre lo de los mercados. Ajá. Yo, Enrique. Muy bien, Enrique. ¿Sí? ¿Sí estás conforme con la respuesta? Sí, Muy bien, gracias. Díganme, por favor, estoy. si no, para ver, necesito que queden bien conformes con la respuesta y si no, les investigo más. Ok, gracias, Enrique. Luego vamos con la patogenia. Ya vimos la absorción deficiente de nutrientes por el daño que ocasiona el disco suctor. Y luego vimos que este daño provoca una reacción inflamatoria. Obviamente también si hay un daño en las células epiteliales, llegan bacterias y hongos oportunistas y todo se hace ahí un círculo infeccioso. Esa es la patogenia. En cuanto a los síntomas, ya vimos al niño sufriendo de dolor abdominal tipo cólico, diarreas, heces muy olorosas, náuseas, anorexia, palidez y pérdida de peso. El tratamiento afortunadamente es de amplio espectro. Tenemos a la furazolidona, el tinidazol y quien no conoce el metronidazol que nos dan en el centro médico de manera gratuita. Profa, ya me acordé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? En esta especie pasa lo mismo que en las otras, que el sistema inmune no lo reconoce o sí lo reconoce, pero no lo elimina. Sí, en esta no está tan sofisticada, ese enmascaramiento, sí lo reconoce el sistema inmune, pero no lo elimina. Entonces como va directo al tracto digestivo, entonces lo reconoce como comida y entonces ahí este parásito empieza a replicarse y se tiene que desparasitar a tiempo el hospedero para evitar un daño mayor. Ok, gracias. Gracias a ti. Muy bien. ¿Me dicen cuándo podamos continuar, por favor? Muy bien. ¿Continuamos o los espero? Espere, por favor. Sí, claro.
Bien, continuamos. Sí, profe, gracias. Muy bien, de nada. Ahora vamos a pasar a la diagnosis de la clase tricomonada, orden tricomonádida, que era la otra clase que vamos a ver. Luego seguiría la diagnosis. Vamos a ver características que distinguen a esta clase y orden tricomonádida. Son las siguientes. Estas especies presentan de 4 a 6 flagelos con un axonema flagelar soportando una membrana ondulante. Y vemos aquí, por ejemplo, Trichomonas vaginalis tiene 5 flagelos, 1, 2, 3, 4 libres y uno que se encuentra asociado con una membrana ondulante, son 5. Y la diagnosis dice que presentan de 4 a 6 flagelos. Con un axonema flagelar soportando una membrana ondulante, ese axonema flagelar recibe el nombre de costa. Vean, es una costa que soporta una membrana ondulante. Recuerden que habita en el fluido vaginal, en el flujo vaginal o en la vagina, entonces necesita movimiento de la célula, por eso se adaptó para formar una membrana ondulante asociada al quinto flagelo, específicamente a su axonema engrosado llamado costa. Costa. Y luego vemos la segunda característica diagnóstica. Luego vemos que tiene un axostilo de tipo Trichomonas. ¿Cómo es este axostilo a diferencia del axostilo de Giardia? El axostilo de Giardia era solamente un arreglo microtubular a modo de columna vertebral, o sea, como que rígido y simple. En cambio, el axostilo de Trichomonas vaginalis ya tiene otros arreglos microtubulares presentes en este orden. Vemos que el axostilo da soporte en primer lugar a ese cuerpo parabasal que habíamos dicho que era homólogo al Golgi, y también da soporte al núcleo y también da soporte al pelta. El pelta es una característica distintiva de esta clase y orden y se encuentra asociado al axostilo. Por eso dice axostilo de tipo Trichomonas, porque tiene un pelta. Ahorita vemos la función del pelta. Básicamente vemos que está asociado a los cuerpos basales y al núcleo, entonces da soporte y ayuda a la movilidad. Este dibujo también lo van a tener, no se preocupen. ¿Ya notaron las características diagnósticas de la clase tricomonada, orden tricomonádida? Profa, ¿Sí te escucho? dijo que la costa es la membrana ondulante. No, la costa es el axonema flagelar del quinto flagelo, mira, hay 4 flagelos libres, 1, 2, 3, 4. El quinto es este que está acá, asociado a una membrana ondulante, y tiene su axonema rígido que recibe el nombre de costa. Sí, profa, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Entonces el costa es ese soporte para la membrana ondulante. ¿Continuamos? Recuerden que no van a dibujar nada, solo van a anotar las características diagnósticas. ¿Continuamos? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a señalar cada una de las estructuras de Trichomonas vaginalis que pertenece al orden Trichomonádida. De igual manera, solamente pongan mucha atención, van a tener este esquema. Vamos a señalar estructuras. En primer lugar, con el número 1, vamos a señalar los flagelos anteriores, que son 4. 1, 2, 3 y 4. 4 flagelos anteriores. Con el número 2 vamos a señalar los cuerpos basales de los cuales se originan estos flagelos. 2. Están aquí, se ven en rojito. 1, 2, 3 y 4. Y hay un quinto porque es del quinto flagelo.
3. Cuerpo parabasal. Aquí está marcado en color verde el cuerpo parabasal, que ya vimos que era homólogo al aparato de Golgi. 4. Costa, que ya vimos que tiene que estar relacionada con la membrana ondulante, que está marcada con la línea roja, la costa. Luego, 5. Fibras parabasales, las 5 que están asociadas al cuerpo parabasal, que están en rojito, fibras parabasales. Luego, 6. Membrana ondulante, aquí está con color azul intenso, que tiene que ayudar a la movilidad en el microhábitat donde se encuentra Trichomonas vaginalis. Luego, 7. Flagelo posterior, ya vimos que el quinto flagelo estaba asociado a la membrana ondulante, entonces vamos a verlo acá. Flagelo posterior, la 7. 8. Hidrogenosomas. Recordamos que los hidrogenosomas son los vestigios mitocondriales y están marcados con los círculos de color rosa. 9. Axostilo, ya vimos que da rigidez a la célula, más bien que es soporte para toda la célula, es el 9, marcado con color café. Luego tenemos 10, el núcleo, aquí está, rojo y su nucleolo negro. Y 11, el pelta, aquí está 11, el pelta. Como se pueden dar cuenta, el pelta está protegiendo a los cuerpos basales. Por lo tanto, que es esta estructura que se continúa del axostilo, y está cubriendo a los cuerpos basales, como circulito anterior. Y entonces su función del pelta es dar soporte a los flagelos. Dar soporte a los flagelos. Es un arreglo microtubular que da soporte a los flagelos. ¿Hasta aquí dudas? ¿Dudas? El pelta, recuerden que es como un escudo que protege a los flagelos, le da soporte. ¿Nada? Este lo van a tener ustedes para señalar las estructuras. Yo, maestra, tengo duda. ¿Sí te escucho? ¿De qué está formado el pelta? Todos son arreglos microtubulares, entonces son microtúbulos de tubulina. ¿Sí? La tubulina es la proteína más abundante en la célula. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Muy bien, gracias a ti por la pregunta. Y el trofozoito mide de 7 a 23 micras. Aquí les voy a comentar que cuando yo empecé a trabajar después de la prepa, de la preparatoria, ingresé a un laboratorio de análisis clínicos y el primer parásito que vi fue Trichomonas vaginalis. ¿En dónde creen que estaba? ¿En una muestra de qué? ¿De vagina? De flujo. Podría ser de flujo vaginal, pero como yo era técnico laboratorista en ese entonces, pues no me dejaban examinar muestras más específicas. ¿En dónde creen que la encontré? ¿En una muestra de orina? En una muestra de orina, excelente. Y sí se veía como una pulga de agua ahí palpitando. Entonces, esto fue bien interesante porque la química en ese entonces me dijo, ya cachamos al coscolino, así me dijo. Y yo dije, ¿al coscolino? ¿Cómo? Y ya después me explicó que la mujer que se hizo el estudio adquirió la tricomona que estábamos observando porque su esposo le era infiel. Y yo dije, wow, no, pues sí me encantó ver este parásito. Y yo dije, bueno, pues ya ni modo, ya cachamos al coscolino. Lo ahorita vemos en el ciclo de vida, ¿por qué? ¿Están listos? Sí, maestra. Muy bien, continuamos. En cuanto a las microfotografías de Trichomonas vaginalis, podemos determinar estas características que ya vimos en un esquema. Vamos a ver, F son los flagelos,
Aquí hay al menos 2, se observan. Luego observamos los 5 cuerpos basales, bebé. Aquí están 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cuerpos basales de los 5 flagelos, de los cuales en esta imagen solo se ven 2. Luego observamos el pelta con la letra P, es esta, ya vean este arreglo microtubular que da soporte a los cuerpos basales, está con P, el pelta. Luego observamos C, la costa, aquí, la costa, arreglo microtubular, de la cual sale la membrana ondulante. Luego observamos la CR, las raíces flagelares, CR, asociadas al aparato flagelar. ¿Sí? ¿Dudas? Y aquí obviamente la costa en esta imagen se ve más grandota. Recuerden que aquí debe salir la membrana ondulante. ¿Dudas? Profe, en la 14, ¿qué es UM? Ah, esto significa micras. Te está diciendo... ay, no, perdón, discúlpame. UM debe ser membrana ondulante, pero yo no la veo aquí. No, se ve mejor en la otra fotografía. Si UM lo denotan como membrana ondulante, mira, aquí está. ¿Ya viste? Membrana ondulante, solo que aquí no se ve. Solo que sea esta, pero no, como que no se ve claro. Mejor la vemos en la otra foto, ¿te parece? Sí. Aquí está UM ahora sí, membrana ondulante. Y vemos cómo sale, ¿de qué estructura sale la membrana ondulante? En la base. Le da rigidez. ¿Cómo se llama la estructura que está en la base de la membrana ondulante? ¿Axostilo? No. ¿La costa? La costa, ¿sí? Muy bien. 4, costa. Entonces, aquí está en la base su costa y la membrana ondulante. Y la F, pues los flagelos. ¿Dudas? Y aquí se ve muy bien UM otra vez, membrana ondulante. En cambio acá, pues no era clara. Muy bien. No se ve clara porque aquí es un corte, entonces por eso no se las expliqué en esta imagen. Les coloqué otra imagen para que se vea muy clara. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, continuamos. Ciclo de vida de Trichomonas vaginalis. Ahora sí, vamos a ver el ciclo de vida. Podemos observar una parejita. Obviamente, el modo de transmisión es vía las relaciones sexuales. Vamos a ver. Entonces, una mujer y un hombre, entonces, tienen un contacto sexual y vía los fluidos vaginales o bien los fluidos en el hombre. ¿Cuál sería un fluido en el hombre? Semen o líquido preseminal. El semen o el líquido seminal, muy bien. Entonces, vía esos fluidos se transmite el trofozoito de una mujer a un hombre o bien de un hombre a una mujer. ¿Bien? Entonces, este trofozoito, recuerden, necesita estar en contacto directo con los fluidos o transmitirse de esta manera de persona a persona. Es decir, no hay quiste resistente en la especie Trichomonas vaginalis, entonces no puede salir al exterior y tener viabilidad para entrar a un hospedero. Forzosamente necesita de estos líquidos o fluidos seminales o vaginales. Luego el trofozoito es adquirido y entonces aquí en la secreción vaginal o prostática o la orina, y luego empieza a dividirse por fisión binaria longitudinal y de un trofozoito ya tenemos cientos de trofozoitos en horas o días y ahí se van a estar reproduciendo. Obviamente como trofozoitos se van a alimentar, por lo tanto van a causar un daño en las células hospederas.
Luego tenemos que, en tercer lugar, el trofozoito se va a transmitir nuevamente, se va a encontrar en vagina u orificio uretral y el ciclo de vida se repite. Está muy sencillo, este ciclo de vida se denomina directo, ya que no hay fase quística que salga al exterior, no hay hospederos intermediarios, no hay reservorios sí, puede ser el hombre, y la transmisión es directa, ciclo de vida directo. Y luego viene algún dato importante, que la vagina de la uretra, la vagina infectada, tiene un pH de 5.5 y la vagina sana tiene un pH de 4 a 4.5, es decir, hace más ácido el pH este parásito. Y el diagnóstico clínico es vía un frotis vaginal en fresco o en semen. Esta es la manera predilecta de encontrarlo, pero también podemos encontrarlo, como yo les comenté en mi experiencia, en una muestra de orina. Esto significa que la infección ya era muy alta en la mujer. ¿Dudas? Está muy fácil el ciclo de vida. ¿Dudas? Recuerden que va a venir el esquema en su manual de esquemas que yo les comparto. Ustedes nada más tienen que anotar estos datos relevantes. ¿Continuamos entonces? Yo tengo una duda, maestra. ¿Sí? ¿Te escucho? Bueno, dice que es de forma directa la transmisión, pero, o sea, también de forma natural se encuentra, por ejemplo, en la vagina, pues, de la mujer, ¿o? Sí, sus microhábitats son la vagina de la mujer o la próstata del hombre, pero son adquiridas por contacto sexual. Entonces, si necesitas, por ejemplo, si tú tienes una pareja nada más, una pareja con la que estableces relaciones, entonces no hay probabilidades de que adquieras este parásito porque tú eres una pareja fiel. Sin embargo, si tu pareja tiene varias parejas sexuales, entonces el riesgo de que ella contraiga este parásito es muy alta y te puede infectar a ti. O viceversa, ¿sí? Sí, maestra, gracias. Ajá. Hay otra fuente de contagio documentada, pero los casos son raros. Las otras fuentes de contagio pueden ser el uso de prendas, usadas, que no las desinfectes bien y que tengan ciertos fluidos ahí. Todavía existe un riesgo, pero es mínimo, porque necesita ese parásito necesita la temperatura y pH adecuados. Puede ser otra vía. Entonces aquí se recomienda no usar ropa interior prestada o usada o desinfectarla bien, pero se recomienda que la prenda sea única de uso personal. Y la otra es, también se ha documentado que puede ser porque el sanitario puede ser salpicado con orina y entonces si tú no tienes la precaución, usas estos sanitarios que ya los usó una persona infectada, podrías contraer la infección, pero son casos raros que dicen los investigadores que es poco viable que adquieras así el parásito, pero existe un riesgo. ¿Sí? Sí, maestra, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Muy bien. Entonces vamos a ver que Trichomonas vaginalis es el agente causal de la tricomoniasis, una enfermedad de transmisión sexual. Eso significa ETS, enfermedad de transmisión sexual. La distribución es cosmopolita, las probabilidades son mucho más altas si se tiene más de un compañero o compañera de relaciones sexuales. La patogenia pues causa una leucorrea abundante, que es la secreción de este líquido espumoso de color amarillento, fétido y aquí está, de color amarillo verdoso. Esta es la patogenia, lo que
causa en primer lugar. Luego tenemos los síntomas en la mujer, que es el prurito o mucha comezón, la dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, la disuria, la dificultad para orinar, y en el hombre generalmente la infección es asintomática, fungen como reservorios del parásito, es decir, están como si nada pasara, entonces es difícil diagnosticarlos en ellos, son reservorios hasta que la mujer se infecta, es ahí cuando se dan cuenta que el hombre anda de coscolino, o viceversa, ¿no? También puede ser que la mujer ande de coscolina. Entonces tenemos que en el hombre también hay una secreción uretral serosa o purulenta, hay prurito en el glande, erección dolorosa y en el peor de los casos pueden quedarse estériles. Bien, entonces aquí la moraleja es ser fieles, hombres y mujeres. O protegerse si tienen relaciones sexuales. Pero es mejor ser fieles. Luego, pasamos a la siguiente. Sí. Muy bien. Bueno, les damos unos segunditos más. Muy bien. ¿Ya conocían o habían escuchado hablar de esta enfermedad? Chicas, chicos, tricomoniasis. Ya había oído hablar de ella. Muy bien. ¿En qué nivel de escolaridad? Segundo semestre de preparatoria. Ah, muy bien. Qué bueno que ya veían este tipo de enfermedades en la preparatoria. Excelente. ¿Y si sabías que la causaba un protozoo? Sí, nos daban un cuadro que decía si la causaba o una bacteria, o virus, o hongo, o protista. Ah, pero lo veías como protista. Sí. Como reino, ¿no? Recuerdo. Sí, como reino. Ok, pero tú lo ves como reino protozoa. Sí, pero Muy pues ahí bien. no te molestan. ¿Cómo? ¿Perdón? Pero pues ahí pues no tiene caso en nivel prepa poner esas especificaciones. Lo toman como protista y ya. Sí, sí. En sus programas sí lo ven así de manera general. Muy bien, gracias por tu participación. Ahora sí, continuamos. Yo tengo una duda, maestra, perdón. ¿Te escucho? ¿Por qué causa en los hombres esterilidad? Esterilidad, buena pregunta. Lo voy a llevar de tarea. No recuerdo por qué causaban esterilidad en el hombre. Te lo voy a investigar sin falta. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, continuamos. Luego, tenemos la diagnosis de la clase triconinfa con el orden triconínfida. La diagnosis es la siguiente. Estos protozoos de esta clase triconinfa y orden triconínfida presentan una prolongación anterior llamada rostrum o rostro. Este rostrum está dividido en dos hemirostros con cientos o miles de flagelos, entonces tienen cientos o miles de cuerpos basales. Vamos a ver la división en dos hemirostros. Este sería la parte anterior, que sería la capa rostral, como opérculo, y luego el rostro sería desde abajo del opérculo hasta la parte media de la célula. Entonces vemos que hay dos regiones en el rostro, una anterior, que es el hemirostro anterior, y tiene los flagelos más largos, y luego vemos la parte posterior del hemirostro con los flagelos más cortos. ¿Sí logran ver la división del hemirostro anterior y el hemirostro posterior?
¿Sí logran verlo? Sí. Muy bien. Luego vemos también la diferencia entre los flagelos. En el hemirrostro anterior hay flagelos más largos y en el hemirrostro posterior hay flagelos más cortos. Y luego vemos una capa rostral superior. ¿Hasta ahí van bien? Bien, vamos a continuar con la característica diagnóstica número 2. Tiene numerosas fibras parabasales que se originan de 2 a 4 placas parabasales. Ahorita estoy investigando por qué causan esterilidad. Permítanme. Interfiere con el movimiento y viabilidad de los totales. Bien, ya investigué un poco sobre la esterilidad y encontré que alrededor del 70% de las personas infectadas son asintomáticos. Sin embargo, Uribarren menciona que Trichomonas vaginalis interfiere con el movimiento y la viabilidad de los espermatozoides, lo que contribuye al riesgo de infertilidad. Muy bien. ¿Sí anotaron eso? Sí, maestra. Muy bien. Gracias por la pregunta. Nos enriquece también. Muy bien. Gracias. Continuamos. Ahora sí. En segundo lugar, dijimos que hay numerosas fibras parabasales que se originan de 2 a 4 placas parabasales y estas son las que se encuentran cerca del núcleo. Se ven numerosos como listones microtubulares que son fibras parabasales. Aquí están. Y acá en el dibujito más sencillo, ahí está, lo mencionan como cuerpos parabasales, son fibras parabasales asociadas al núcleo, aquí y acá. Luego vamos a ver que tienen numerosos axostilos delgados. Aquí no encontré una imagen para ver los axostilos delgados. Espero en el laboratorio traerles algunas. ¿Dudas? Bueno, y vamos a señalar todas sus estructuras. Flagelos anteriores, que se encuentran en el hemisferio anterior del rostro, flagelos laterales que se encuentran en el hemisferio posterior del rostro, el rostro o rostrum, que es toda la prolongación anterior de la célula, los cuerpos parabasales que se encuentran rodeando el núcleo, los flagelos posteriores y las partículas alimenticias que se encuentran dentro del citoplasma. ¿Continuamos? Obviamente van a tener los esquemas, no se preocupen. ¿Continuamos? Sí. Muy bien. Luego, en características generales de esta clase Triconinfa, orden Triconínfida, es que son parásitos y comensales que viven en el intestino de termitas y otros insectos. Recuerden que ayudan a degradar la celulosa. Luego tienen un núcleo. Ya lo habíamos visto acá, está en la parte media de la célula, y aquí se observa más anterior, porque es más gordita la célula. Luego viven en ambientes deficientes en oxígeno. Recuerden que tienen hidrogenosomas o mitosomas, entonces este orden vive en ambientes deficientes en oxígeno, tales como el intestino de las termitas y otros insectos. Pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que degradan la celulosa estos flagelados? ¿Por los hidrogenosomas? No. ¿Excretarán alguna enzima? No. Bien, la respuesta es la siguiente. Tienen bacterias simbiontes, es decir, ellos son simbiontes de las termitas y a su vez estos flagelados tienen sus simbiontes que degradan la celulosa, que son las bacterias.
¿Ok? Ahora sí ya saben cómo degradan la celulosa. Ya. Muy bien, entonces tienen bacterias simbiontes. Aquí se observan en la zona no flagelada. Vean cuántos bacilos tienen aquí. Son simbiontes y tienen 16 a 17 simbiontes en forma. Ay, no, perdón, aquí está mal. Espérenme. Esto está mal. 16 a 17 igual a simbiontes. Muy bien. En la figura 16 y 17 se observan los simbiontes en forma de vara en el opérculo exterior. Son bacilos. ¿Dudas de la foto? ¿Nada? ¿Sí ¿Las te bacterias solo van a estar en el opérculo exterior? No, también están en la zona no flagelada. Bueno, acá está el opérculo y más abajito. Vale, Bueno, gracias. sí, de nada. Realmente sí casi es todo el opérculo y un poquito, no, más bien es todo el opérculo. Solamente es el opérculo. Aquí se ve en la foto la zona no flagelada, solamente es el opérculo. Tu respuesta es correcta. Solamente están en el opérculo. Gracias, profe. Gracias a ti. Continuamos. Ah, pues ya es todo. ¿Dudas? Maestra, por favor, ¿podría regresar a la diapositiva de características generales? Claro que sí. ¿Esta? ¿Esta está bien? Sí, es que me falta escribir algo. Muy bien. Mientras bajo una lista de asistencia. Uy, perdón. Aquí va. Denme un segundito. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Y hasta aquí terminamos todo el filum metamonada. ¿Dudas? ¿Nadie? Ya está. ¿Hasta aquí viene el examen? No, falta un filum para el examen, que es el filum percolozoa. También es un excavata. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ya vimos las diagnosis, la morfología, los ciclos de vida de las dos principales especies, clase Eofaringe, orden Diplomonádida donde está Giardia lamblia, clase Tricomonada, orden Tricomonádida donde está Tricomonas vaginalis y clase Triconinfa, orden Triconínfida donde está Triconinfa degradadora de la celulosa de las termitas. ¿Dudas? Maestra, ¿puede poner la diapositiva donde salen las características generales de ofaringe? Claro que sí. Aquí están. Solamente nos falta el filum percolozoa, donde está una ameba que actualmente se encuentra presente en Florida y en otros lugares de Estados Unidos, y es la ameba come cerebros. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Bien? ¿No hay más dudas? ¿Todo claro? Recuerden estudiar mucho
todo lo que se les pregunta lo vimos y también en cuanto a los esquemas, solamente los que vienen en su manual de esquemas serán colocados en su examen, porque en las diapositivas les coloco más, solo los que vienen en su esquema. Bueno, hasta luego, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, igualmente. Gracias, profa, gracias. De nada, cuídense mucho, hasta luego. Adiós, Romeo, adiós, Anita. Cuídese. Nos vemos, que estés bien. Luis Fernando, cuídate mucho. Adiós, profa. Adiós, cuídate. Fátima.